Muy bien, el tema de hoy es potencia, ¿no? Para empezar, la potencia es igual a voltaje por corriente. Ya, entonces, al tener esta fórmula, voltaje por corriente, puede surgir otras dos fórmulas en base a la ley de Ohm, ¿no? En base a la ley de Ohm, podríamos decir que potencia, si reemplazamos el voltaje, va a ser voltaje, perdón, corriente por resistencia, sería I al cuadrado por la resistencia. Y la otra fórmula sería, si reemplazamos la corriente, sería voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Entonces, este es estas tres opciones que tenemos para determinar la potencia. ¿Qué es la potencia? La energía que va a entregar o va a consumir, ¿no? Tenemos potencia. Y su unidad de medida es watts. Bien, entonces vamos a empezar por este pequeño circuito. Ya hemos avanzado malla, serie, paralelo, todo lo demás. Entonces ya podemos asumir de que tenemos que simplemente acá sumar estas dos resistencias y ya la corriente, ¿no? Entonces ya no vamos a entrar tanto al análisis exhaustivo como en anteriores clases o videos. Ya, entonces de este circuito sabemos que la corriente va a ser única en todo el sistema porque es una sola malla. Pero podemos asumir que corriente es igual a voltaje sobre resistencia y tenemos voltaje que son 100 voltios dividido entre las dos resistencias, que sería 3000 ohmios. Dándonos un valor. Su micrófono de las personas que están prendidas apaguen, por favor. 0,033, ¿no? Ya tenemos la corriente. Esta corriente debe quedar claro que es del voltaje, perdón, de la fuente de voltaje, de la resistencia de 1 kiloohmio y de la resistencia de 2 kiloohmios. Y vamos a sacar la potencia de cada uno de ellos. Potencia de la fuente. Es igual, tenemos voltaje 100, me voy a basar en la primera fórmula. Tenemos corriente 100 por 0.033. Entonces, calculando eso por 100, nos sale 3, watts. Potencia de la resistencia de 1K. Tenemos que va a ser, podemos usar en este momento, ¿cuál de las fórmulas nos conviene? Voltaje tenemos, no tenemos, no nos sirve esto. Corriente tenemos, sí tenemos. Resistencia tenemos, no sirve esta fórmula, ¿verdad? Entonces decimos que potencia, apoyándonos en esta fórmula, es I al cuadrado 0,033 al cuadrado por 1000 ohmios, ¿verdad? ¿Cuánto nos sale eso? Esto lo elevamos al cuadrado por 1000. Tenemos 1.2 watts. Potencia de la resistencia de 2K. A simple vista, a ver, Alejandra,
¿Cuál consume más? ¿El de 1 kiloohmio o el de 2 kiloohmios antes de que termine el cálculo? Según vos, Alejandra del Zoom. El de 2. Ya, vamos a hacer el cálculo. Tenemos 0,033. Vamos a copiar de acá. Ya, 2000. Y aquí vamos a tener el resultado. Entonces, evidentemente, este está consumiendo mayor energía, ¿no? Porque su resistencia es de mayor tamaño. Y tenemos que la suma de estas dos, la vamos a teñir de rojo. Si se hacen esa suma, va a dar la potencia de la fuente de entrega. Eso es más que todo, se basa un poco en la conservación de la energía. Esta fuente de voltaje entrega la energía, ¿ya? Entrega la energía y estos dos lo consumen. En un domicilio pasa eso, ¿no? El FEC nos entrega la energía y nosotros consumimos, ¿no? Muy bien, esto sería de un circuito en serie. Ahora veremos un circuito en paralelo, ¿no? Con resistencias en paralelo y vamos a ver de qué manera. Igual vamos a calcular la potencia de los tres elementos, la potencia de la fuente, la potencia de las dos resistencias. Y si pueden observar, son los mismos valores del ejercicio anterior. Y vamos a ver las diferencias. Si se comporta de la misma manera o no hay alguna diferencia, ¿no? Lo primero que tenemos que averiguar en este caso, no hay que hacer casi nada, excepto averiguar la corriente para esta fuente. Porque para la potencia de la resistencia 1 y potencia de resistencia 2 ya tenemos el voltaje. Es decir, me abocaría en esta forma para las resistencias, ¿no? Entonces, para las resistencias, para la resistencia de R1 va a ser igual al voltaje, en otras palabras, 100 al cuadrado, ¿no? Por 1000, ¿no? Perdón. Estamos con otra fórmula que sería dividido entre 1000. ¿No? Es la de 2. Entonces, ya podemos calcular al toque, ¿no? Porque estos 100 voltios le está llegando a él, estos 100 voltios le está llegando a él. ¿Por qué? Porque estamos en paralelo. Es como los enchufes de la casa. Todo lado es 220 porque todo está en paralelo en la casa. Enchufes, todos los enchufes absolutamente están en paralelo. Por eso es que en cualquier punto de enchufe tenemos 220. Calculamos dividido entre 1000 y sale 10 watts. Este va a salir, yo creo, 5 watts. 5 al cuadrado. Bien, para calcular la potencia de la fuente,
Lamentablemente no hay una forma, solamente tengo voltaje, no tengo más nada acá. Y para averiguar la corriente ya no voy a hacer el cálculo detallado. Saben bien que tenemos que sacar el paralelo de estos dos, ¿no? Entonces saco el paralelo de esos dos y me sale 0,66, ¿no? O sea, la resistencia de estos dos me sale 666,67 ohmios. Y para hallar la corriente es voltaje sobre esta resistencia, ¿no? Entonces, directamente lo hago, me invierto 150. 150 amperes. A ver, vamos a calcular de nuevo. 100, que ver, está mal eso. 600, es que lo he hecho en kilos, pero está mal. 0.67, ahora sí. Es más cristiano este resultado. Entonces, la corriente principal, corriente de la fuente, nos sale que es 0,1499, 0,15, lo vamos a redondear. Amperes. Y con esto ya podemos calcular la potencia de la fuente, ¿no? La potencia de la fuente es igual a voltaje, que son 100 voltios, por 0,15. Entonces esto es igual a por 100. A los 14,99, que serían 15 watts. Y si se dan cuenta, cumple la regla de que él está suministrando 15 watts y sumado las dos potencias están los 15 watts. Entonces también de esa misma manera se cumple. Ahora, fíjense la diferencia. Cuando está en paralelo con las mismas resistencias, está consumiendo 15 watts. Aquí arriba está consumiendo 0,033 watts. Entonces, hay relativa diferencia, ya, bastante. Pero la que más quiero que resalten es la siguiente. Cuando está en paralelo, que es como están nuestros domicilios de las casas, y esto es lo que más me interesa que sepan, porque esto la única vez que se van a enfrentar es cuando haya Navidad, foquitos de Navidad. Pero esto es prácticamente el diario vivir. ¿Quién consume más cuando está en paralelo? ¿La resistencia menor o la resistencia mayor? Aquí es al revés. La resistencia menor, que es la de 1 kilo ohmio, consume 10 watts. Y la resistencia mayor consume 5. Entonces, cuando ustedes enchufan, alguna vez no sé si han visto una estufa, la más, se puede decir, la más común. O han desarmado la ducha. Lo más interesante es desarmar la ducha. A ver. De la ducha viene este tipo de resistencias para vender, ¿verdad? Todo lo que ven en las fotografías. Este de lámina, pero al final de cuentas, si desarman la ducha, es un metal en forma de bobina, ¿no? Es un metal, pero igual en forma de zigzag, se puede decir, en forma de resorte, ¿no? Prácticamente es como un resorte. Pero esto, si nosotros le colocamos el multímetro, son resistencias bajísimas. No sé si se acuerdan de una clase de demostración que he hecho de la estufa. Justamente es eso. La resistencia es tan baja que el flujo de corriente fluye más y obviamente la potencia se dispara y termina consumiendo algo, ¿no? La plancha igual, si alguna vez han desarmado la resistencia de la plancha, lo mismo, ¿no? En los televisores ya prácticamente son circuitos digitales en los cuales no consumen mucho, ¿no? Entonces,
Esto es lo que tienen que entender teóricamente cuando enchufan un aparato que la resistencia es importante. Y esto que quede grabado. Existe una resistencia del conductor, es decir, pero este está en serie. Vamos a ver acá. Antes de colocarle, vamos a colocar la corriente principal acá. Que vean este experimento. Prendemos y salen los, aquí sale 150 miliamperes. Bueno, está bien, ¿no? Es 0,15. Le voy a poner una resistencia de 5 ohmios, mísera, chiquita, pero en serie. ¿Ya? Lo reduce un poquito. Redondeando prácticamente 150. Pero si lo reduce es porque este está consumiendo, este 5 ohmios, un poco. Y eso es lo que pasa en las casas cuando el cable es pésimo. Es decir, el conductor de cobre que tenemos en nuestros enchufes de nuestras casas, que prácticamente sería esto, este negro que está brillando, no es un conductor perfecto. O sea, en física tal vez han llevado conductores y dieléctricos. Los conductores son aquellos que tienen resistencia teórica con tendencia cero. O sea, lo correcto es hablar diciendo que tienen tendencia cero. Muchas personas les van a decir conductor resistencia cero. No. Si van a una marca muy importante que tiene todos los datos, les va a salir cuántos ohmios cada 100 metros o tal vez cuántos ohmios cada metro tiene. Entonces, no es lo mismo llevar desde el medidor hasta el fondo de tu casa un cable y diciendo, no, igual llega a 220, ¿no? Tú estás generando una resistencia pequeñita, esta que estoy colocando acá. ¿No? Y si el cable es de pésima calidad, peor. ¿No? Estás generando más ohmiaje y por defecto vas a consumir mayor potencia. Es como que, fíjense, y es gratis porque estos dos de verdad van a consumir. Digamos que esto es mi plancha y esto es mi refrigerador. Esta es resistencia plancha, resistencia refrigerador. Esto, ¿dónde lo ves? No lo ves, simplemente se está consumiendo. Por eso los eléctricos tratan de instalar un cable número 12 a los enchufes, ¿no? Pero fíjense, 140. 12 a los enchufes porque tiene que tener un grosor moderado en el cual se pueda confiar y que no caliente. Dos desventajas. ¿Por qué creen que a veces se chicharronean los cables? Se chicharronean, uno, porque obviamente aquí lo has saturado y va a sobrepasar la corriente y el cable tiene un límite de corriente. Lo vamos a ver esa tabla enseguida. Segundo, es de que como es de mala calidad, resistencia es como una microestufa. No les voy a decir que va a calentar como la estufa así fuerte. Pero no sé si alguna vez han enchufado algún cable o han desenchufado el de la nevera o tal vez el de la lavadora o algún otro cable que estaba caliente, un poco tibio por lo menos. Porque el conductor tiene resistencia. Si no tuviera resistencia, no calentaría, que la fórmula se anularía, se llegaría a cero temperatura. Entonces, en este caso, al tener el conductor una resistencia, calienta. ¿Por qué? Porque va a emitir potencia. Que la potencia, ¿qué es? Voltaje por corriente, y tenemos dos fórmulas que dependen de la resistencia. Y si dependen de la resistencia, hay potencia, hay energía emitida. Perdón, consumida.
Entonces, esa es un poco la parte teórica. No va a entrar esto al examen, ¿no? De qué hace, no hace, pero es muy importante como profesionales que tomen en cuenta el elemento de los conductores.